¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Científicos Industria Argentina, el programa de los científicos y de la ciencia en nuestro país. Ahora con don Claudio Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Estás listo para pensar? Listo. Estuve pensando un poquito, me gustaría tener alguna precisión más tuya con relación a esto de los números y los sombreros. Muy bien. La última semana, la semana pasada, había quedado pendiente el siguiente problema de lógica. El problema es el siguiente. Claudio va a usar un sombrero que no se va a poner, pero podría, yo también, y Gabriel Díaz, que es quien nos provee de todo el material, nos va a dar dos números. Yo puse acá algunos números, pero en realidad los números que nos va a dar son dos números cualesquiera, pero consecutivos. O sea, nos podría dar positivos naturales, empezando 1, 2, 3, dos números cualesquiera consecutivos. Una pregunta que tengo es, ¿juega el 0? Vamos a suponer que no. Podría jugar, pero vamos a suponer que empezamos en el 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, la pregunta es, le da un número a él, me da un número a mí. Yo miro tu número, tu sombrero con tu número y vos mirás el mío. La pregunta es, ¿se puede deducir qué número tengo puesto yo, en mi caso, y vos podés deducir el tuyo, solamente mirando y con toda la interacción que vamos a tener? Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Y no sé, porque yo miro tu sombrero y veo que, por ejemplo, tenés el 3. Por ejemplo. Vos tenés el 3. Sí. Entonces yo puedo tener el 2 o el 4. Claro. Pero ¿cómo puedo saber si tengo el 2 o el 4? Realmente lo pensé y no se me ocurre cómo. Muy bien. Entonces yo voy a empezar a plantearte situaciones en la que él plantea, así puesta, no hay manera de saber. Vamos a empezar así. Suponete que fuera así. Vos ponete así. ¿Qué pasaría? Bueno, ahí es relativamente caso, fácil, porque por eso pregunté si no jugaba el 0. Perfecto, el 0 no está. Menos que 1, número no va a haber. O sea que si vos me vieras a mí el 1... Yo ya sé que tengo el 2. Muy bien. Yo, si te mirara, yo te estaría viendo que vos tenés el 2, pero yo no podría saber, porque yo podría tener o el 3 o el 1. Claro. O sea, en esta situación, el que puede responder sos vos. Sí. Es una situación muy particular, que vivo. Casi sí. Única. Sin embargo, ahora mirá qué pasaría así. Suponete que venimos así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Yo qué veo? Vos ves que yo tengo el 2. Muy bien. Como yo veo que vos tenés el 2, entonces no sé si yo podría tener o el 3, como tengo, o si no, como era antes, podría tener el 1. El 1. Pero si yo tuviera el 1, ¿qué hubiera pasado? Yo hubiese ganado. ¿Vos yo hubiese dicho que tengo el 2. Tengo el 2. Esa era la única respuesta posible. Perfecto. Como vos no dijiste, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo el 2, vos necesariamente tenés el 3. Porque si vos tuvieses el 1, yo hubiese dicho. O sea que no solamente estoy viendo el 2, sino que me estoy dando cuenta de que vos no decís. Claro. Yo tengo el 2. Entonces, cuando vos decís, no decís nada, está dando la pauta a mí de que vos no me estás viendo el 1. Claro. Porque si me estuviera viendo el 1, diría tengo el 2. Entonces yo inmediatamente, yo te espero. Sí. Te espero un instante. Yo veo tu 2. No sé, espero. Vos no decís nada, entonces yo el 1 no tengo. Entonces yo digo tengo el 3. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De que esta situación ya no es única, como la primera, no es tan sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero es de algún modo una derivada de la situación anterior. Siempre es una derivada, así es. Ahora hagamos una cosa, ahora hagamos así. Bien. Vos me ves a mí que yo tengo el 3. Entonces yo digo, yo puedo tener el 2 o puedo tener el 4. ¿Sí? ¿Qué pasaría si vos tuvieras el 2? ¿Qué pasó recién cuando vos tenías el 2? Cuando yo tenía el 2, vos esperabas un poquito y veías si yo tenía... Si vos contestabas o no. Si yo contestaba, porque supuestamente vos tenías el 1, entonces yo supuestamente tenía el 2. Como 2. vos no decías nada, es porque yo tenía el 3. Ahora el que espera es este. Ahora el que espera es este. Vos me esperás a mí. Como ninguno de los dos va diciendo nada, llega un momento determinado que vos decís, espera un poco. Yo no puedo estar teniendo el 2, porque si no, Adrián... Hablo en tercera persona, si no, él ya tendría que haber dicho algo. Está claro. Como yo no dije nada, entonces quiere decir que vos el 2 no podés tener. Vos tenés que decir, yo tengo el 4. Sí. Y ahora venimos así. Entonces ahora lo ponemos de esta manera. Entonces vamos intercambiando el tiempo que va pasando entre uno y otro e inexorablemente me voy a dar cuenta que yo tengo el 5.
¿Por qué? A ver, de vuelta. Sigue pasando lo mismo. Sigue pasando las mismas condiciones. Si yo no tuviera el 5, tendría que tener el 3. Claro. Porque vos el 4 tenés. Pero si yo tuviera el 3, yo te estaría esperando y vos me estarías esperando a mí primero. Porque yo me tendría que dar cuenta que como vos no decís, es porque yo no tengo el 1. Como vos no tenías el 1, y así nos vamos encadenando. Hay gente que ya te digo, muere, está pasando así esperando que pase el 97, el 99, etc. Claro, porque eso se va haciendo, digamos, esa espera se va haciendo cada vez más compleja. No, no es que se va haciendo más compleja, pero tendríamos que poner una pauta, decir, bueno, cada persona cada 10 segundos se le pregunta si está en condiciones y dice que no, hasta que en un momento determinado dice que sí. Claro. Esto se llama un razonamiento inductivo. O sea, de manera tal que vos, como vos me dijiste hace un ratito, y a mí me pareció muy interesante, que vos, si bien el número 1 y el 2 es una situación única, el siguiente no es único, pero está basado en lo que pasó antes. Claro. Y cada uno está referido a lo que pasó antes. Entonces, lo que no pasó en el 1, no pasó en el 2, no pasó en el 3, finalmente termina teniendo una consecuencia en el 6, el 8 o el que fuere. Está bárbaro, está claro. ¿Está bien? Está claro. Este programa se llama Científicos Industria Argentina y Claudio se pregunta cómo puede ser posible. Yo vivía tan feliz. Sin sombrero, sin números, sin cronómetro, sin nada. Empezamos así. En el programa de hoy. Argentina tiene uno de los precios más caros de la región. Ese es otro tema. Tenemos una internet mala y cara. Entonces tenemos, por un lado, cuando aparecen estos grupos, generalmente la presencia de un alcohol. Y después podemos también tener algo parecido cuando aparece, en vez de oxígeno, el azufre. ¿Qué es lo que estás haciendo? Toco un instrumento que se llama Theremin, que es ruso, y lo cual controlo con los movimientos de la mano frente a las antenas. Así comienza Científicos Industria Argentina. Hablar de química y en particular la veo a Valeria como desde hace muchos programas parada frente a la tabla periódica de elementos, la tabla de Mendeleev. Nos tenés que contar algunas cosas sobre, quedan pendientes, pero sí, hablemos de lo que trae mal olor, el azufre. Sí, vamos a hablar del azufre con número atómico 16, lo podemos ubicar acá, abajito del oxígeno. ¿Sí? No quiere quedarse abajo del oxígeno, bueno, va muy abajo del oxígeno, pero bueno, el azufre está abajo del oxígeno y los olores son subjetivos. A uno a veces le disparan recuerdos, uno huele algo y dice, uy, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra, pero si uno le pregunta a los químicos, ¿cuál es el elemento de la tabla periódica que tiene peor olor? Todos van a estar de acuerdo en mencionar al azufre. Ajá. Mira. Muchos de los malos olores de la naturaleza tienen como protagonista al azufre. Huevos podridos, zorrinos, mal aliento. Y eso puede ser tan asqueroso como útil. De hecho, el metilmercaptano se utiliza como aditivo para el gas de uso doméstico, gas natural, propano, butano, porque su terrible olor nos ayuda a detectar los escapes de gas. ¿Qué tiene de especial este elemento? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene? En realidad uno podría preguntárselo por qué. Porque dijimos que está el azufre abajo del oxígeno, ¿no? Sí. Entonces uno mira y dice, ok, tengo estos grupos, a estos grupos los conocemos como alcoholes. Y después... ¿No son oxidrilos esos? Son oxidrilos, sí, y lo que cuando uno los tiene en un compuesto, generalmente ese compuesto se conoce como un alcohol. El metanol, el etanol, propanol y demás. El análogo, o sea, el equivalente... No, el formol es formaldehído, que es un aldehído. Pero ese es el nombre, a veces tenemos el nombre, lo que se conoce el nombre de UPAC, que es el nombre que le da la Asociación Internacional, la Unión Química Internacional, y a veces tenemos nombres que son de uso cotidiano que se vienen arrastrando durante mucho tiempo. Entonces tenemos, por un lado, cuando aparecen estos grupos, generalmente la presencia de un alcohol. Y después podemos también tener algo parecido cuando aparece, en vez de oxígeno, el azufre. Lo que pasa es que en este caso se llaman tioles, son tioles. Si uno mira el ejemplo más fácil de todos, ¿cuál es en este caso? El agua. ¿Sí? Uno mira el agua y dice, pero el agua es líquida, el agua no tiene olor. O sea, ¿cómo puede ser que entonces el sulfuro de hidrógeno, que es el equivalente pero con azufre, sea un gas, sea muy oloroso, sea el olor de los huevos podridos, del zorrino y demás? Y la diferencia está... ¿Pero es verdad un zorrino tiene azufre? Sí, generan compuestos. La mayoría de los compuestos que tienen mal olor en la naturaleza son compuestos que tienen azufre. El mal aliento, nuestro sudor. Hay muchos compuestos, hay otros también, como algunos ácidos, que también generan mal olor, pero muchos tienen azufre, compuestos azufrados. O sea que tenemos azufre en el cuerpo todo el tiempo. Sí, porque el azufre, muchos aminoácidos, que son los que forman las proteínas, tienen azufre en
su composición, tiene la capacidad de formar lo que se llaman enlaces disulfuro, que es con 2 azufres. ¿Y por qué el zorrino, por qué tiene esa particularidad? ¿Tiene más concentración de azufre? No. Lo que pasa es que genera otro tipo de compuestos. No son los mismos. El azufre es el elemento, lo podemos tener formando, por ejemplo, un aminoácido, formando otro tipo de compuestos como sulfuro de hidrógeno o como mercaptano, que es el que se le agrega al gas natural para poder olerlo, porque naturalmente ese gas no tiene olor. Entonces son diferentes compuestos, pero tiene la particularidad de que nuestros receptores olfativos son muy sensibles a los compuestos que tienen azufre. ¿Los animales también? No sé si los animales también. Bueno, nosotros somos animales. No sé si otros animales también. Otros animales. No lo también. sé. Gracias. pero para nosotros sí es algo muy, muy sensible. Lo podemos detectar muy fácilmente, en muy baja concentración. Pero la pregunta es, ¿por qué este es líquido y por qué este es un gas? Porque lo podemos sentir gracias a que es volátil y llega hasta el receptor. Y la cuestión es que el azufre es un átomo menos electronegativo que el oxígeno. Eso quiere decir que atrae menos a los electrones. Por lo tanto, a la hora de asociarse entre sí las moléculas, la molécula de agua con otra molécula de agua o la molécula de sulfuro de hidrógeno con otra molécula de sulfuro de hidrógeno, la capacidad de formar lo que se conoce como enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno es menor en el caso del azufre. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a formar puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno bastante fuertes que hacen que sea líquida, que esté más asociada. En el caso del sulfuro de hidrógeno no van a ser tan fuertes y por eso va a ser un gas y va a ser volátil y va a llegar a nuestras narices. Entonces, eso es lo que hace que el azufre sea un elemento muy especial. Y déjame terminar con una cosita. Fíjate que nosotros tenemos el oxígeno, el azufre, y abajo vienen el selenio y el teluro. Entonces, uno podría preguntarse, ¿es lo peor que podemos oler el sulfuro de hidrógeno? ¿Qué pasa si tengo seleniuro de hidrógeno o si tengo teleniuro de hidrógeno? ¿Y? Y hay una anécdota entre Linus Pauling fue un químico, 2 veces premio Nobel de la Paz y de Química, con Mendelssohn, que fue un biólogo, que hizo uno de los experimentos más lindos de la historia, que es otra historia para contar. Tuvieron una charla ellos porque Mendelssohn era discípulo de Linus Pauling y quería saber de qué podía trabajar. La pregunta era, bueno, quiero continuar mi trabajo, ¿en qué se te ocurre que puedo trabajar? Y lo que le dijo Pauling es, mira, vos conocés a los compuestos que tienen azufre, que tienen mal olor, ¿sí? Bueno, ¿alguna vez oliste seleniuro de hidrógeno? No, la verdad que no. Bueno, es mucho peor que el sulfuro de hidrógeno. Y teleniuro de hidrógeno, muchísimo peor. Es más, es tan oloroso que los químicos que trabajaban con el teleniuro, los compuestos de teluro, sin cuidado, terminaban adquiriendo una condición que se llamaba aliento a teluro. Se tenían que recluir en sus casas, no podían salir a ningún lado, incluso terminaban quitándose la vida. Entonces Mendelssohn dijo, bueno, epa. Y Pauling le dijo, pero usted no se preocupe, yo estoy seguro de que va a tener mucho cuidado cuando trabaje con los compuestos de teluro. ¿Le interesa? Mendelssohn le dijo, voy a pensarlo, volvió al cabo de unos días y le dijo, ¿sabe qué? La verdad que prefiero trabajar con compuestos que tengan carbono, oxígeno, nitrógeno, algo más biológico. Se llama Valeria Edelstein, habla de química aquí en Científicos Industria Argentina.